Sobre advertencia, no hay engaño. En este video habrá muchos spoilers y de los feos. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El video del día de hoy me pone sentimental. De hecho, me vestí de acuerdo al tema del que voy a hablar el día de hoy, porque hoy voy a platicar con ustedes de esas muertes literarias que me han destrozado el corazón, que me han dejado devastada, que han hecho que yo deje de leer para poder superar lo que estoy leyendo. Obviamente, este video es con motivo del Día de Muertos. Ustedes saben que se celebra próximamente aquí en México y quería yo un tema ad hoc a la temporada, pero sí, es un video que me cuesta trabajo porque son personajes que uno siente súper cercanos, a los que uno quiere con toda el alma, y hablar de esas muertes resulta un poco complicado. Por lo mismo también les advierto que habrá muchos spoilers. No quiero que se lleven una sorpresa durante este video, por eso si no les gustan o no saben si quieren verlo y no han leído los libros que voy a mencionar, mejor no lo vean. Sé que es horrible que te spoileen una muerte de alguien, de un personaje, porque además te arruina el final, la historia, el disfrutar la lectura, etc. Hace poco a mí me spoilearon la muerte de un personaje que se los digo y de verdad me dan ganas de llorar, de un libro que amo y todavía no lo supero. Todavía estoy recuperándome de ese shock que sufrí cuando... Además, tontamente pregunté qué personajes literarios debía yo poner en mi altar de muerto y tómala que me salen con el último personaje que quería yo escuchar. No les voy a decir de qué libro ni nada porque pues no quiero causarles un conflicto. Espero que haya sido una broma, pero pues si no, de todas maneras, pues seguiré leyendo hasta descubrir yo esa pérdida, que seguramente será irreparable y muy triste. Y bueno, voy a platicarles de esas muertes que me han provocado mucha tristeza y pues nada, sin más plática de por medio, vamos a comenzar. Uno de los libros que leí este año con una de las muertes más tristes, o bueno, no es una, son varias, es el de Los Miserables. En Los Miserables, como ustedes saben, y si no lo saben, aquí va el primer spoiler, una de las muertes que más impacto causan es definitivamente, y voy a empezar con la más importante, es la de Jean Valjean. Obviamente nos lo imaginamos porque a lo largo de toda la historia de Los Miserables, pues van pasando los años y obviamente los personajes, aunque uno no quiera, pues también envejecen y en este caso nos toca enfrentarnos con la muerte del protagonista, uno de los protagonistas más interesantes y más cautivadores que yo he leído en los últimos años. Jean Valjean es un personaje interesantísimo, es un personaje que es muy humano y por lo tanto, y justo al final de la historia, leer esa muerte es como si uno perdiera a un ser muy querido, porque además Valjean pasa por muchas etapas en su vida. Es un hombre dedicado a otras personas, principalmente a Cosette. Es un hombre que busca siempre hacer el bien. Es un hombre muy justo y parece muy injusto que al final ese sea su destino. Obviamente es como muy lógico, pero sí duele y más por las circunstancias en las que muere. No muere de manera dramática, pero sí vamos viendo ese proceso y cómo él se va sintiendo. Y, ¿saben? Como ir viendo todo ese desenlace hace que uno sienta que perdió como un abuelito, la verdad. Se los digo, no lo sé. Pero sí es un final que deja a uno así con... ¿no? Y es inevitable, obviamente, llorar. Yo creo que todos los que somos bien dramáticos, yo me incluyo, lloramos con ese final. Y otra de las muertes también así súper choqueantes en Los Miserables es la muerte de Eponine y la muerte de Gavroche. Ellos son hermanos y cada uno tiene una muerte diferente. Eponine muere defendiendo algo. No les voy a contar, aunque ya les estoy spoileando lo más importante. Y Gavroche también. Y Gavroche es un niño, y es un niño valiente, y es un niño entregado. Y esas dos muertes también dentro de la historia son como muy impactantes porque se convierten en personajes muy importantes a lo largo de la historia. Sobre todo en la parte de los jóvenes, en la parte de la lucha, en la parte de los problemas sociales que hay en Francia. Y ver cómo estos personajes mueren sí es como un poco... traumático, sobre todo porque hay personajes que realmente se merecían la muerte en ese libro y no se mueren, siguen vivos durante toda la historia y uno dice, qué injusto, pero pues sí, la vida es injusta, ¿no? No siempre, ni en las películas ni en la vida mueren las personas malas, sino las personas buenas y las personas que hacen el bien, y eso es lo que pasa con estos personajes y por eso son con los que abro este video, porque son muertes que a mí me impactaron mucho. Otra muerte que me dejó en shock
muy en shock. Y ahora se los cuento y me río, pero en realidad la lloré como ustedes no tienen una idea. Es la muerte de Will Traynor en Yo antes de ti. Ustedes discúlpenme, pero es que esa historia de amor es de las que uno dice, ¿cómo? O sea, se murió. Y aparte, porque él así lo decidió. La historia de Yo antes de ti a mí me causó mucho sentimiento, porque es una historia de amor imposible. Y no porque los personajes no quieran, sino porque físicamente Will no puede hacer más. Will tiene una discapacidad que lo mantiene inmovilizado, es dependiente por completo de otras personas y él era un hombre muy aventurero antes de tener este problema y es un hombre muy frustrado que sabe que no puede darle a Louisa Clark, al personaje femenino, lo que ella quiere y lo que ella necesita, a pesar de que ella está muerta de amor por él. Y ese final, se los juro, y se los voy a contar cómo lo viví yo. Me la pasé llorando yo creo que la mitad del libro. Pero justo en esa escena, en la escena final donde Will llega a la clínica y está Luisa ahí y etcétera, me acuerdo que yo me encerré en un cuarto porque yo no podía dejar de llorar. O sea, era una angustia, era un llorar con sentimiento de... ¿Ya saben? Y en eso me acuerdo perfecto que la señora que me ayudaba en la casa, en esa época les estoy hablando de hace 6 años, toca la puerta y me dice, señora, ¿todo bien? Y yo, me da mucha risa, pero yo lloraba como si hubiera perdido a alguien realmente cercano. Me acuerdo que terminé de leer esa parte y de esas veces que te acuestas y sigues con el sentimiento, llore y llore. Y yo decía, ya por favor, supéralo, Valentina. O sea, no puedes estar así eternamente. En resumidas cuentas, sí, la muerte de Will Traynor para mí fue una pérdida extremadamente dolorosa y creo que sigo sin superarla. Otras 2 muertes que también me dejaron con el corazoncito muy apachurrado son 2 que suceden en la historia de It. Y ustedes, obviamente una ya la saben porque es la muerte de Georgie, el hermano de Bill, por quien se desarrolla casi toda la historia. Es una muerte muy triste y uno siente muy feo porque es un niño que es víctima de Pennywise y se muere y no, a partir de ahí se desarrollan muchas cosas. Pero dejando a un lado la muerte de Georgie, que me parece espantosa, una de las muertes que yo sufrí realmente dentro de It es la muerte de Eddie al final. ¿Por qué? Porque hoy que veo las películas y hoy que me acuerdo de la historia, Eddie era uno de esos personajes que a mí me parecía además muy divertido. Era un personaje que me parecía... tan vulnerable, como que con ganas de protegerlo todo el tiempo y al final saca hasta cierto punto y cuando se están enfrentando a eso, una valentía que no le conocíamos y cómo muere y lo último que le dice a Richie, ¿saben? Es de esas muertes que estás leyendo al final y dices, no puede ser, o sea, no lo lograron, no salieron todos ganones de esa pelea, hubo una pérdida y una pérdida muy fuerte para todos como grupo, como amigos. Esa muerte sí, sentí horrible y más porque me daba coraje que Pennywise o eso hubiera logrado cobrar otra vida y que fuera la de uno de ellos. Independientemente del personaje de Stan, que Stan toma una decisión, creo que el haberse atrevido a enfrentar sus miedos, el haberse atrevido a pelear contra el mal, haber regresado con sus amigos fue un acto de valentía y que Eddie no saliera vivo de esa batalla fue como tremendamente triste. Juvenal Urbino, en El amor en los tiempos del cólera, tiene una de esas muertes que no sabes si te causa risa o te causa una depresión, porque es un personaje maravilloso dentro de la historia, es un personaje tan bien descrito, tan bien hecho que uno acaba adorando y su muerte es como... ¿Cómo? ¿De verdad se murió así? Porque además tiene una muerte como un poco inverosímil, ya saben, de esas muertes que dicen, no es real que haya muerto así, pero sí, y cuesta trabajo, yo creo que entenderla, aunque era un hombre ya grande, era un hombre como muy cuadrado, era un hombre que se cuidaba, súper perfeccionista, súper estructurado, y ver que muere de una manera tan absurda, es como, no, de verdad, ya, en serio, no le pudo haber pasado esto a este hombre, ¿no? Tan tiquismiquis, diría yo. Pero es una de esas muertes también que creo que son un parteaguas dentro de la historia porque dan pie a que la historia cambie por completo y que sucedan otro tipo de cosas. Pero sí, a mí la muerte de Juvenal Urbino también me causó como shock porque yo amaba a ese personaje. Para mí, dentro del amor en los tiempos del cólera, es uno de mis personajes favoritos. Entonces, sí sentí feo, la verdad. Aunque no llore.
creo. Una de las muertes que más he sufrido dentro de los libros es la de spoiler de Persona Normal. El tío Paco es el personaje de Persona Normal y Benito Taibo hace un trabajo para describir a ese hombre maravilloso. ¿Por qué? Porque el tío Paco es el tío, el abuelo, el papá que todo mundo quisiéramos tener, y yo siempre lo digo, y cuando hice el video hablando sobre Persona Normal se los dije, es una persona con la que todo mundo debería tener la oportunidad de contar en su vida, o una persona parecida, una persona que te impulsa, que te enseña, pero no imponiendo, sino a través de la literatura, a través de los ejemplos, a través de las vivencias. Es un personaje maravilloso, es un personaje con el que no podemos no encariñarnos. Cuando estamos leyendo Persona Normal, todos los que formamos parte como lectores de esa historia, sentimos muchísimo apego con el tío Paco, y que al final nos toque también enterarnos de que muere. Tiene una muerte plácida, tiene una muerte justa, pero ver lo que provoca en nosotros como lectores. Dejen ustedes al personaje, dejen ustedes al sobrino y lo que pudo haber sufrido. Creo que sufrimos más nosotros, los lectores, de la pérdida de ese gran personaje dentro de Persona Normal. Y sí lo lloré por sus enseñanzas, porque yo me proyectaba, siempre se los digo, porque para mí el tío Paco era como recordar mucho mi historia con mi abuelito, y era como proyectar toda esa emoción, y entonces me vuelvo a acordar y me vuelve a dar sentimiento. Pero sí, el tío Paco es de esas muertes que uno difícilmente supera, y más porque después en otro libro, en la continuación, nos enteramos de muchas de las cosas que él pensaba, que él hacía, cómo había vivido, y confirmamos que era un gran personaje, que de verdad ojalá hubiera existido. Aquí me voy a adelantar un poco, no he terminado Doctor Sueño todavía, pero me enteré de una muerte que sentí tan feo. No necesariamente son los papás de Dan. Sentí más feo de que se muriera Halloran, y cuando Dan se entera, no sé si Dan sintió muy feo, pero yo sentí muy feo, porque en El Resplandor Halloran fue ese personaje que yo creo que rescata en muchos sentidos a Dani y a Wendy, que los apoya, que los protege, que enseña, se convierte para mí en un maestro de Dani, o Dan en Doctor Sueño. Y cuando me enteré de su muerte fue como... Dan se quedó desamparado. ¿A quién va a acudir este personaje ahora que Halloran no está? Tiene una muerte y desgraciadamente no se profundiza mucho. No conocemos gran parte ni detalles de cómo muere, etcétera. Solo nos enteramos y por ahí se da alguna medio explicación. Pero sí fue una muerte que dije, qué triste. Era un personaje bien importante en El Resplandor, y yo creía que iba a tener como mucho peso dentro de Doctor Sueño. Sí lo tiene en algún momento, pero no tanto como yo lo imaginé. Y la verdad es que sentí muy feo de que se muriera el protector de Dani, cuando Dani le está pasando no tan bien y necesita como que muchos consejos, porque al principio de la historia es como un personaje un poco perdido, aunque va encontrando su camino. Pero sí sentí horrible que se muriera Halloran. El largo pétalo de mar, aguas, va spoiler, y eso que no he hecho ni siquiera la reseña en el canal. Discúlpenme. Hay una muerte al final que sí, también me hizo llorar, porque se convierte en el personaje femenino más importante dentro del largo pétalo de mar, y es Roser. Roser me parece que a lo largo de toda la historia tiene una fuerza y unas ganas de salir adelante que se encuentra en pocos personajes femeninos. Bueno, no en pocos, sí en muchos, pero en este caso, en esta historia, me parece tremendamente importante, porque además es una mujer siempre convencida de lo que está haciendo, siempre segura, siempre luchando por salir adelante, que no se achica ni se deja llevar por los problemas, que siempre busca una solución. Y creo que Roser no solamente era la pareja de Víctor y esa mujer con la que se casa, más allá al principio de que sea por amor, sino por un tema de compañía, se convierte en un personaje bien importante, y en su sostén, en la fortaleza de este otro personaje que es Víctor, a quien al final le toca perder a su mujer. Y no saben cómo me dolió que se muriera Roser, porque me parece injusto además el final que tiene, y me parece además de una fortaleza enorme cómo ella afronta ese final, cuando le dan ese diagnóstico, cuando le dicen que le queda poco tiempo, cómo ella siempre es una mujer entera, siempre tiene sabias palabras para los otros personajes, en este caso para Víctor. Me parece un personaje tan bonito, y me dolió tanto que muriera al final de la historia, que también era como un poco normal, porque van pasando los años a lo largo del libro y vamos viendo como
también cómo van envejeciendo, cómo van creciendo, pero siempre es difícil despedirse de esos personajes que durante toda la historia la han mantenido a flote, ¿saben? Siempre es difícil decirle adiós a ese tipo de personajes. Y por último, pero no menos importante, ¿a quién creen ustedes que traigo en este video? Pues a los personajes de mi serie favorita de todos los tiempos, que fueron en los primeros en los que pensé. Me estoy refiriendo a Harry Potter y en las chorrocientas mil muertes que ahí suceden, que nos hicieron llorar más de una vez a lo largo de todos los libros y que además se nos recordó cuando vimos las películas y seguimos llorando. Para mí, las muertes más impactantes son, número 1, Sirius Black. ¿Cómo se murió Sirius si era mi personaje y era el padrino de Harry y era el que lo protegía? O sea, ¿cómo se les ocurre matar a Sirius Black? O sea, era Sirius Black. Fue una muerte que me dejó en shock, fue una muerte que no superó, que me dolió muchísimo, además, por cómo muere, o sea, Bellatrix no lo piensa, maldita bruja, literal, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué? Pero también me causaba mucho sentimiento por todo lo que el personaje representaba para Harry. Harry se sentía desprotegido sin Sirius. Y obviamente aprende a vivir con eso y a superarlo, como muchas otras cosas. Pero sí, fue una muerte que me dejó completamente choqueada. La muerte de Dumbledore fue una muerte que jamás me imaginé. Para mí fue una muerte espantosa, porque al igual que Sirius, eran esas personas que protegían a Harry a capa y espada, que todo el tiempo estuvieron a su lado. Dumbledore era para mí la representación personificada de Hogwarts. No me podía imaginar esa escuela de hechicería sin este personaje. Y fue como empezar a darme cuenta de que la historia iba tocando su fin, que ya estaba acercándose el final. Esa muerte fue espantosa también. Otra muerte también que al final me dolió mucho también fue la muerte de Snape. Me pareció una muerte sumamente triste porque, aunque al principio odiamos a Snape y no entendemos absolutamente nada de lo que realmente está pasando ni cómo está haciendo las cosas porque tiene un genio de la fregada, poco a poco empezamos a entender a este personaje que resulta tremendamente importante para la historia, resulta muy importante para Harry y para que se logren todas las cosas que se logran, y que se muriera también fue de... ¿Cómo? Realmente se murió. Y se murieron 3 personajes extraordinarios. Y lo más triste de todo es que no solamente muere el personaje de Snape, sino que también hace un par de años muere Alan Rickman, quien era el que le daba vida a Snape. Entonces todavía fue mucho más triste. Y otras 2 muertes dentro de Harry que también me parecen muy injustas. La primera es la de Cedric. Me parece tremendamente injusto que se muriera Cedric porque era un buen muchacho y se muere pues porque también está en el momento menos oportuno, en el lugar menos oportuno, con la gente menos adecuada. Es una muerte muy injusta también porque además era un joven, era talentoso, estaba en pleno torneo y no merecía morir así. Y bueno, esa es otra muerte también que me parece súper triste. La de los Potter no tanto, porque no son personajes a los que hayamos conocido más a fondo. Sí sabemos la historia y todo, pero bueno, la verdad es que no nos involucramos tanto con ni tanto Lily ni con James. O sea, sí los conocíamos, pero sí me entienden, ¿verdad? O sea, no se profundizó con esos personajes. Y otra muerte también que me dolió mucho fue la de Fred Weasley. O sea, Fred y George eran la chispa en esa historia. Imagínense perder a un hermano. Yo me lo imaginaba así, pobre del gemelo que se queda solito. Y además, estos 2 personajes hicieron la delicia dentro de la historia. Nos hicieron reír con sus ocurrencias, con todas sus bromas, con lo que se inventaban. Y que le tocara a uno de estos hermanos morir fue como también una escena nada agradable dentro del libro y dentro de las películas. Pero bueno, así son las cosas, injustas. Hasta aquí el video de las muertes literarias que me han marcado. Después de este video yo creo que me voy a sentar a reflexionar sobre esas muertes que todavía sigo tratando de asimilar. Qué horrible cuando el autor decide sacrificar a esos personajes que tanto queremos. Pero también debemos entender que es parte de la historia y que sin eso no tendríamos como esa magia y como ese sabor dentro de los libros y no nos harían sentir tantas, pero tantas cosas. En fin, les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, porfa denle like, suscríbanse al canal, recuerden, activen la campanita de notificaciones para que estén enterados en cuanto yo suba un video. Y una última recomendación, no les spoileen la muerte de ningún personaje a nadie. Si les preguntan y son conscientes de lo que les van a decir, va, pero si no, de verdad se siente muy feo, se los digo por experiencia. Les mando un abrazo enorme, que tengan bonito día.
Bye. Ya ni me digan. Sí, se me olvidó Fantine, en Los Miserables. ¿Cómo es posible si es una de las muertes que más nos marcan al principio de la historia? Ustedes saben, para quienes ya leyeron Los Miserables, cómo muere en unas condiciones horribles después de sacrificarse por su hija, después de haber sido una buena mujer que tuvo una muy mala suerte, pero no quería terminar este video sin decirles que Fantine también me rompió el corazón el final de este gran personaje y ya, adiós, bye.